A ver, cuando uno piensa en el Imperio Romano, ¿qué se nos viene a la cabeza? Legiones, conquistas, ¿verdad? Pues bien, su verdadera maquinaria, la que lo movía todo, no era de acero, sino de reglas. Vamos a meternos de lleno a ver cómo el sistema de leyes de Roma fue en realidad su herramienta más potente para levantar y manejar todo un imperio. La pregunta clave que nos vamos a hacer es esta. ¿Cómo funciona algo tan enorme como un imperio? Porque la respuesta de Roma no fue solo la fuerza bruta, sino un concepto, una idea que mantenía unida a su sociedad y a la vez organizaba su expansión. Venga, vamos al núcleo de la cuestión. Todo, absolutamente todo, empieza con una idea muy simple pero increíblemente poderosa, que está en el corazón de la República Romana, la lex. Aquí la tenemos, la definición clásica. Y es que la ley no era algo que imponía un tirano, para nada. Se entendía como una expresión de la voluntad del pueblo. Eran los ciudadanos con derecho a voto reunidos en asamblea quienes la aprobaban. Este concepto, que parece tan simple, es la clave de su poder. Esta frase del jurista Papiniano lo clava, lo describe a la perfección. La ley era una especie de contrato social, una promesa que se hacían los ciudadanos entre ellos para regular su vida juntos. Era un acuerdo voluntario y precisamente esa aceptación, ese estar de acuerdo, era la fuente de su increíble eficacia. Vale, pero esta promesa del pueblo, ¿cómo se creaba exactamente? Pues Roma desarrolló un proceso muy formal, casi como una máquina, para convertir una propuesta en una ley que obligaba a todo el mundo. Vamos a seguir el camino de una ley. Primero, un cónsul la proponía, después la presentaba al Senado. Y ojo aquí, la opinión del Senado no era vinculante, no obligaba, pero políticamente era crucial. A continuación, la Asamblea de Ciudadanos votaba un simple sí o no, sin cambios, sin enmiendas, o la tomas o la dejas. Y finalmente, si se aprobaba, se proclamaba el resultado y la ley entraba en vigor al instante. Un proceso, la verdad, muy claro y directo. Una vez que se aprobaba, la ley tenía una estructura muy formal. La prescriptio era como el encabezado, quién, dónde y cuándo. La rogatio era el texto de la ley, tal cual se había votado. Y la sanctio establecía qué pasaba si no la cumplías. Todo estaba pensado para que fuese claro, oficial e inmutable. Bueno, ahora vamos a meternos en la política de verdad, en lo que pasaba detrás de este proceso, porque los pasos formales, claro, no lo contaban todo. Y aquí el Senado jugaba un papel, fundamental, aunque no legislara directamente. Aquí está el meollo de la cuestión. El Senado tenía lo que se llamaba la auctoritas patrum, que era una forma de autoridad moral y política inmensa. No era un poder legal como tal, sino el peso de la tradición, del prestigio. Un magistrado que decidiera ignorar la opinión del Senado, se la estaba jugando. Esta comparación lo deja clarísimo. Con el apoyo del Senado, una ley no solo era más fácil de aprobar, sino que, sobre todo, era más fácil que la gente la obedeciera. Sin ese apoyo, la ley nacía débil y el político que la había propuesto quedaba en una posición muy delicada. En resumen, la auctoritas era el aceite que hacía que toda la maquinaria legislativa funcionara sin problemas. Pero el sistema también tenía sus límites, y eran muy claros. Ninguna ley podía ir en contra del derecho sagrado, que era competencia del Senado. Tampoco podía ni siquiera sugerir una monarquía, algo que los romanos odiaban profundamente. Y muy importante, estaba prohibidísimo crear privilegia, o sea, leyes dirigidas a una sola persona. Era una garantía de igualdad ante la ley. Pero claro, la lex rogata no era la única forma de crear derecho. El sistema romano era bastante flexible y tenía otros mecanismos para crear normas. Por ejemplo, estaban los plebiscitos, que eran decisiones de los plebeyos, pero que acabaron siendo ley para todos. Luego teníamos las leges datae, que eran como decretos que dictaban los gobernadores para administrar las provincias. Y finalmente las leges dictae, que eran las cláusulas de los contratos privados, lo que demuestra cómo esa idea de ley llegaba hasta las relaciones más personales. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar de tercio. Pasamos de la ley dentro de Roma a las relaciones con el exterior. Porque Roma aplicó esa misma lógica de pactos que obligan al escenario internacional y creó así una herramienta clave para su expansión. Y ese instrumento era el foedus. En el fondo, era el equivalente internacional de la lex, un tratado formal entre Roma y otros pueblos que establecía una alianza, casi siempre de defensa mutua. Sobre el papel, en teoría, era un acuerdo entre iguales. La historia de la Liga Latina es el ejemplo perfecto de esto. Nació como una alianza de iguales, pero con el tiempo, Roma se fue convirtiendo en el socio dominante. Al final, después de una guerra, Roma disolvió la Liga, se quedó con algunos territorios y convirtió a sus antiguos iguales en aliados subordinados. Así, el foedos pasó de ser un pacto a ser una herramienta de control.
Y así llegamos a la síntesis de todo esto. ¿Cómo conectamos la ley interna con los tratados externos? Pues muy fácil. Ambos fueron el motor que impulsó la expansión y a la vez la estabilidad de Roma. Esta comparación lo resume todo. La lex era el pacto hacia adentro, el que creaba el orden social en casa. El fodeus era el pacto hacia afuera, el que gestionaba las alianzas y la expansión. Eran en realidad dos caras de la misma moneda, la idea de crear orden a través de acuerdos formales. La conclusión es bastante clara, ¿no? La genialidad de Roma fue combinar un sistema legal estable en casa con una diplomacia basada en tratados que, casi siempre favorecía sus intereses. Esta mezcla de orden interno y control externo fue la verdadera base sobre la que se construyó su imperio. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la ley es como el sistema operativo de un imperio, ¿qué ocurre cuando ese código se vuelve tan complejo que es imposible de manejar? Esa, quizá, es una historia para otro momento.